Cuando Darwin propone su teoría de la evolución, pues muchos se ríen de él, ¿no? Porque como que estamos acostumbrados a, sí, o sea, a ver cierta variación entre la especie humana, cierta variación entre otras especies, pero realmente es muy difícil realmente ver esos cambios de, pues entre generación y generación y que realmente veas, ah, mira, ya apareció una especie nueva o ya desapareció o esta especie nueva ya, o esta especie ya se diversificó en diferentes especies, ¿no? Entonces, pues muchos de entrada, pues ni siquiera le hicieron caso, no consideraron sus teorías, ¿no? Ahorita, pues lo que realmente estamos viendo es que los virus, pues al ser entes muy pequeños, entes que se multiplican rápidamente, pues realmente puedes ir siguiendo la evolución en ellos de una forma más fácil, ¿no? Y entonces vamos a ver pues cuáles son todos estos mecanismos de evolución que tienen los virus. Lo primero es preguntarles, ¿ustedes qué entienden por evolución? ¿O qué es evolución de forma general, sin pensar específicamente ahorita en los virus? Yo lo entiendo como una serie de cambios en físicos, químicos, biológicos a través del tiempo. Muy bien, Cas. ¿Alguna otra idea o algo que complemente la idea de Cas? Yo entiendo por evolución que son cambios adaptativos que representan una mejora para interaccionar en el ambiente, ecosistema, como interacciones. Muy bien, vale. ¿Alguna otra idea? ¿Algo que quieran complementar, agregar, diferir también, ¿no? Puede ser. ¿No? Bueno, pues yo creo que nos dieron sus compañeras pues ideas bastante buenas y claves, ¿no? A lo que la evolución se refiere. Obviamente la evolución sí tiene que ver con esta serie de cambios, ¿no? Definitivamente que no habría evolución si no hubiera esta capacidad de cambios de nuestro material genético, ¿no? De todas las funciones, de todas las proteínas que pues al final se derivan de él, pero definitivamente pues lo que va a cambiar, lo que va a mutar es el material genético. Entonces pues son una serie de cambios. Y pues nos decía Vale que pueden ser pues para positivo, ¿no? Y entonces la verdad es que decíamos que generalmente pues las mutaciones no necesariamente van a tener un sentido positivo o negativo. No es que la evolución sea algo dirigido, no es que esos cambios realmente sean pensados para mejorar, pero lo que sí es cierto, y en ese sentido sí tiene razón, Vale, ¿no? Al final, pues estos cambios sirven para mejorar en el sentido de que cuando se da un proceso de selección, es ahí entonces cuando vamos a ver justamente el beneficio de estos cambios, ¿no? Si esta cuestión nunca cambiara, si nuestro material genético nunca cambiara, pues ante un proceso de selección, pues como no hay variabilidad, pues lo más probable sería que eh, todos los individuos de esa especie perecieran, ¿no? Porque pues definitivamente no se podrían adaptar a ese cambio. Mientras que si nosotros tenemos variabilidad y viene un cambio, viene una presión de selección, pues entonces es muy probable, sí, que muchos individuos de esa especie mueran, pero también es muy probable que otros individuos se puedan adaptar justo por esta variación. Y entonces más bien lo que nosotros estamos viendo después como resultado, pues son los cambios positivos. Entonces, ciertamente los cambios no es que se dirijan a ser positivos, pero pues en algún momento dado se va a seleccionar lo que es capaz de adaptarse. Lo que no es capaz de adaptarse, pues simplemente se va a perder. Y en ese sentido, pues va a perecer, ¿no? Estos individuos. Yo creo que también hay una palabra clave en esto de la evolución es que es un proceso.
Las mutaciones, los cambios en el material genético son procesos, ¿no? Cada vez que se va duplicando un material genético, puede haber la posibilidad de cambio y entonces es ahí donde vamos a tener esa variación. Viene una selección, ¿no? Una presión de selección y es entonces cuando vamos a realmente pues tener esa adaptación. Entonces, pues sí, efectivamente, eso es la evolución y eso lo vemos en los virus pues realmente todos los días, ¿no? Y entonces la cuestión es que si nos pusiéramos a realmente observar atentamente la naturaleza, eh, o a buscar virus nuevos, nos daríamos cuenta que hay virus nuevos que emergen diariamente. Obviamente nosotros pues es muy difícil que de repente los encontremos todos porque pues para empezar no los estamos estudiando, la gran mayoría de ellos. Estudiamos pues lo que nos afecta más, ¿no? Lo que nos impacta como población humana directamente, por ejemplo, los virus que nos producen enfermedades. Estudiamos tal vez virus que de repente pasan de los animales a los hombres o en su defecto a lo mejor virus que pudieran sernos benéficos, pero pues hasta ahí, ¿no? Benéficos en el sentido, por ejemplo, incluso en las cuestiones ganaderas, horticultura, no sé, muchas cosas en ese sentido, ¿no? Pero muchas veces, pues la verdad es que no estamos realmente estudiando todos los virus que hay en la naturaleza, ¿no? Entonces, creo yo que si nos pusiéramos a estudiarlos, realmente encontraríamos que hay un montón de virus nuevos que están surgiendo en la naturaleza. Ahora, bueno, ¿por qué no los vemos? Pues bueno, como les decía, ¿no? Muchas veces puede ser que no los estudiamos, pero pues otras veces también puede ser que realmente esos virus nuevos tampoco se alcancen a adaptar a la población, ¿no? Y aquí, bueno, hay una cuestión que también es importante de mencionar, que no solamente va a haber cambios, que ahorita lo vamos a ver más a fondo, también puede haber diferentes estrategias de multiplicación entre los virus. Y entonces tenemos dos estrategias principales. Tenemos la estrategia R, que más bien se refiere pues a virus que se van a replicar rápidamente, que van a tener ciclos de multiplicación cortos, pero además van a tener tasas de multiplicación elevada. Es decir, que un virus va a entrar a una célula y en esa célula se van a generar miles de copias de ese virus, ¿sí? Y entonces, pues esa estrategia pues es bastante buena en el sentido de que los virus se van a estar produciendo en grandes cantidades y pues alguno de esos virus pues podrá ser infectivo, ¿no? Por ahí yo leía que, por ejemplo, en el caso del virus de la polio, este virus se replica cada 8 horas, ¿no? En una célula. Y cada célula produce alrededor de, si no mal recuerdo el dato, alrededor de 10,000 virus. Y decía este texto que si nosotros siguiéramos esa tasa de multiplicación o esa, bueno, no es que no la sigamos, o sea, sí ocurre, ¿no? Pero después de unos 5 o 6 ciclos de multiplicación, o sea, de unas 5 o 6 generaciones, tendremos suficiente virus para infectar a todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. ¿Por qué no ocurre eso? ¿Por qué no realmente tenemos una invasión? Pues si estos virus se replican así rapidísimo, ¿por qué no tenemos una invasión así terrible, ¿no? Del cuerpo. Y así en pocas horas, o sea, cuestión de, o sea, si son 5 generaciones de 8 horas cada una, pues a lo mejor en unas, no sé, 40 horitas ya, pues ya estamos todos infectados. Pero ¿por qué no sucede esto? Pues puede ser por la misma respuesta inmune. Exactamente, una cuestión importante es la misma respuesta inmune. Recuerden ustedes que en cuanto tenemos la infección viral, pues también van a empezar a funcionar diferentes moléculas, diferentes células que incluso son intrínsecas, o sea que ni siquiera
es necesario que haya alguna otra respuesta o alguna otra indicación, la célula inmediatamente responde, ¿no? Entonces, toda esta respuesta innata y posteriormente además pues viene la respuesta adaptativa, ¿no? Entonces esa es una cuestión muy importante, obviamente, que el cuerpo no simplemente se deja infectar, sino que va a haber algunos mecanismos para que esta infección sea controlada de alguna manera. Pero otra cuestión importante pues es la naturaleza de los propios virus. Si bien hay cantidad suficiente, no todos van a ser infectivos. Recuerden que va a haber mutaciones y algunos pues no van a ser infectivos, entonces pues sí, está padre que haya muchos, pero no todos son funcionales. Y además de los que son funcionales, también recuerden que los virus van a tener una cierta especificidad. No es que simplemente el virus puede infectar todas las células del organismo sin mirar a quién infecta, ¿no? Realmente sí tiene que haber primero la célula susceptible y luego la célula permisiva. Entonces, pues esa también es otra cuestión, ¿no? Que ahí incluso con esta estrategia de multiplicación, que es una estrategia en donde se van a producir un montón de virus, ya está habiendo una selección. Y pues bueno, la otra estrategia que pues es la contraparte de esto es la estrategia K. En donde lo que va a ocurrir es más bien el establecimiento, perdón, de infecciones persistentes o latentes. Y entonces aquí más bien al virus, más que interesarle, bueno, de nuevo, ¿no? Seguimos con este lenguaje que pareciera que los virus piensan qué hacer, no lo hacen así, ¿no? Pero bueno, aquí más bien, más que tener un montón de copias del genoma y un montón de partículas virales, lo que sucede es que el virus queda dentro de la célula, se producen pocas copias de este virus, nada más como para que se siga manteniendo dentro del organismo y para que además este virus se siga produciendo durante toda la vida del individuo. Obviamente, pues si es un individuo que no vive muchos años, pues bueno, no se estará produciendo mucho virus, pero pues si son individuos como el humano, ¿no? Que sí viven varios años, pues todo ese tiempo el virus va a estar no solamente produciendo progenie, aunque sean cantidades bajas, sino que además su material genético está protegido, ¿no? Y puede diseminarse entre la población que está infectando. Entonces, pues esas dos pueden ser las estrategias de multiplicación de los virus. Ahora, cualquiera de estas dos estrategias van a tener posibilidades de que el virus varíe, ¿no? De que el virus mute. Y entonces, ¿cuáles son las fuentes de esta variación viral? Pues pueden ser estas, las mutaciones, pueden ser las recombinaciones o pueden ser los rearreglos. Y bueno, aunque yo ya les puse ahí abajito qué es cada cosa, pero sí me gustaría que ustedes como que con sus propias palabras, ¿no? Alguien me dijera, bueno, ¿qué son las mutaciones? ¿O cuáles son los tipos de mutaciones que ustedes conocen? Al azar. Bueno, para empezar son al azar, claro. ¿Qué Pero en más? el caso de las mutaciones también pueden ser por agentes químicos o físicos, como la luz ultravioleta o también agentes intercalentes que puedan estar en el material genético. Sí, exactamente. Estas mutaciones también pueden ser producidas por una diversidad de factores, ¿no? De agentes físicos, químicos. ¿Qué más? Pues no sé si aplique, pero pues también hay mutaciones cuando las polimerasas se equivocan. Entonces, pues ahí cuando hay cambios de bases, pues se ocurre una mutación. Exactamente, Liz, sí aplica, ¿no? O sea, si bien puede haber mutaciones por la presencia de algún efecto eh, físico, de alguna presencia de una sustancia química, pues las polimerasas ya dijimos, ¿no? Se pueden equivocar, claro. Y al final, si la polimerasa te mete un cambio, pues es una mutación y eso cuenta. Eso va a hacer que varíe
mi genoma, ¿no? Ujú. ¿Qué otra cosa? También podría ser que están las mutaciones sin sentido por inserción, deleción, poliploidía, un cambio de sentido. Sí, exactamente. En realidad tenemos toda una variedad de mutaciones, ¿no? Aunque yo le puse ahí como que cambios puntuales, pues sí, pero pueden ser cambios puntuales de muchas cosas, ¿no? Y a veces incluso no tan puntuales en el sentido de que incluso puedes tener toda una región, ¿no? Entonces, bueno, de repente, a lo mejor siento yo que el decir cambio puntual, a veces sí nos deja un poquito la idea de, pues bueno, solamente es una base, ¿no? Lo que va a cambiar. Pueden ser incluso, pues, regiones, ¿no? Que se deletan, que se insertan. Todo eso, pues, sería, una mutación, un cambio. ¿Mm? Entonces, bueno, ya estamos viendo que tampoco es tan sencillo, ¿verdad? ¿Cuáles son las recombinaciones? La unión de fragmentos de DNA que son complementarios. Bueno, que sí, que tienen cierta homología, pues. Exacto, más bien es esa la palabra, ¿no? Que tienen una cierta homología. Y esto se conoce muy bien, por ejemplo, y bueno, les digo ese ejemplo porque pues estoy segura que ustedes también lo conocen muy bien o se lo imaginan como más fácil, ¿no? En la meiosis, por ejemplo. Ujú. Recuerden que cuando se da esta recombinación del genoma, pues son justo que tenemos aquí los cromosomas, los genes homólogos, y estos se van a poder mezclar. Y entonces ya después, o sea, si pensamos que los deditos son esos cromosomas, pues ahora esta parte de este dedito puede estar mezclada con ¿no? Y entonces, pues ahí podemos tener una variación extra a lo que solamente te daría que se separen las cromátides hermanas y pues se distribuyan en diferentes células, ¿no? Al hacer esa recombinación. Con los virus va a pasar algo similar. Uh-huh. Y pues bueno, no se trata aquí de que una misma célula se infecte con 2 o más virus diferentes. Puede incluso ocurrir con un solo virus. Uh-huh. Un virus entra, empieza a generar ahí su progenie. Recuerden que pues obviamente conforme el virus también se empieza a multiplicar, pues va a generar variantes dentro de la célula porque las polimerasas se van a estar equivocando. Entonces, incluso puede ser que la misma progenie de este virus pues haga esas recombinaciones al quedar por ahí 2 genomas relativamente cerca. Si tienen estas secuencias homólogas, es posible que se puedan llevar a cabo esas recombinaciones. Uh-huh. Entonces, no es una cosa exclusiva de ciertos virus o de ciertos genomas, ¿no? Puede ocurrir en realidad esto en diferentes virus. Y los rearreglos, ¿cuál es la diferencia entre recombinaciones y rearreglos? ¿Y puede repetir, profesora? Es que se me trabó. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre recombinaciones y rearreglos o qué son los rearreglos? Podría ser que los rearreglos son cuando dos moléculas de DNA que poseen distintas mutaciones pueden intercambiar segmentos y dar lugar a la aparición de nuevas combinaciones genéticas. Aunque bueno, más bien ocurre más en los virus de RNA. Recuerden que hay muchos genomas de RNA que son segmentados, por ejemplo, influenza. En influenza es donde más se conoce este asunto de los rearreglos, ¿no? En donde pues diferentes segmentos que corresponden a un virus A con un virus B se intercalan, digamos, entre sí y nos van a formar diferentes combinaciones de virus. Uh-huh. Entonces, esto puede ocurrir más bien en genomas segmentados. Uh-huh. Independientemente de que sean de DNA o de RNA, aunque bueno, los segmentados, hasta donde recuerdo,
pues la verdad es que son los de RNA, ¿no? Los que tienen importancia, por lo menos importancia médica, ¿no? Para los humanos. Entonces vamos a ahondar un poquito más en este tipo de cuestiones. Bueno, básicamente en las mutaciones, ¿no? Y en las recombinaciones, que serían cuestiones más específicas de los virus. Y bueno, no es que otros organismos no muten, pero por ejemplo, vean aquí esta tablita, ¿no? Esta imagen, en donde si nosotros analizamos la tasa de mutación contra el genoma, pues bueno, vamos a ver que entre más grande también sea el genoma, pues puede mutar más. Pero el problema también es que depende de la capacidad correctora de las polimerasas de las que estemos hablando. Recuerden que tenemos diferentes tipos de polimerasas. Las DNA polimerasas, ¿no? Que son dependientes de DNA, las RNA polimerasas, que son dependientes de RNA, y además también tenemos a las retrotranscriptasas. Y entonces lo que se ve es que las polimerasas, que son, por ejemplo, estas, ¿no? Las que funcionan para virus de RNA de polaridad positiva de una sola cadena, o RNA de una sola cadena de polaridad negativa, pues generalmente son las que se van a equivocar un poquito más. Los retrovirus también van a tener aquí una tasa bastante elevada de error. Aquí se ve que más o menos de estas polimerasas van a variar alrededor de 10 a la 4 o 10 a la 5. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de cada 10,000 nucleótidos pues se va a ver alterado, ¿no? Entonces, pues realmente estos genomas, entonces, pues también entre más grandes sean, pues van a tener más mutaciones, ¿no? Porque pues obviamente va a haber más probabilidad de introducir mutaciones. Después, pues vamos a ver que los virus de DNA de cadena sencilla, pues tienen una tasa de mutación menor. Aquí ya sus polimerasas se equivocan más o menos en 1 en 1,000,000. Entonces, pues ahí obviamente, pues los genomas más grandes pudieran llegar a tener mutaciones, bueno, un mayor número de mutaciones, ¿no? Los virus que menos van a variar, los que tienen una menor tasa de mutaciones, pues van a ser los de DNA de doble cadena. Pero vean, ¿no? También, entre más grande sea el genoma, pues va a tener más mutaciones. Y bueno, ya después vienen, por ejemplo, todas las bacterias, ¿no? Aquí es lo que está representado. Y bueno, aquí la cuestión es que podríamos decir, bueno, si las bacterias en realidad son más grandes y también tienen DNAs polimerasas, pues podríamos pensar que la tasa de mutaciones pues fuese más, bueno, la cantidad de mutaciones que tuvieran pues fuese más elevada, ¿no? Pero aquí recuerden que generalmente los virus, muchos, pues utilizan la DNA polimerasa de la célula, que si bien son DNAs polimerasas que no se equivocan tanto, pero pues obviamente, pues bueno, no van a ser tan efectivas, ¿no? Con estos DNAs virales. Pero otra cosa es que, por ejemplo, en las bacterias, pues algo que tienen este tipo ya de células, recuerden que no solamente tienen una DNA polimerasa, que tienen varios tipos de DNAs polimerasas y que incluso tienen DNAs polimerasas que se dedican a censar, ¿no? Que no haya errores, que no haya mutaciones y que tienen capacidad correctora. Entonces, esto realmente va a disminuir mucho la cantidad de mutaciones, porque ahora de equivocarnos, no sé, en una en 10,000,000, en una en 1,000,000 o en una en 10,000,000, este tipo de polimerasas se equivocan en una cada 10 a la 10, que serían millones de millones, ¿no? Entonces, pues bueno, ese también es una cuestión, ¿no? Entonces, vamos a ver, así ya, digamos en resumen, los virus que más van a tener variación, pues van a ser los de RNA, de entrada.
Ahora además, como decíamos, pues vienen esta parte de los rearreglos que se ha estudiado muchísimo en influenza y bueno, en su momento lo veíamos, ¿no? Cuando hablábamos de este virus, decíamos que podemos tener este virus verdecito, ¿no? Que está aquí, que es HN1. Puede ser que se encuentre infectando con este virus H3N2 y con este virus aviar, que es moradito, y vean, ¿no? Que al final se tenga una mezcla de virus en donde a lo mejor sigue siendo H1N1, pero que ya tiene aquí genes de, por ejemplo, este virus, ¿no? Que es de tipo humano y que es rojito. Y también puede llegar a tener ya genes que corresponden a este virus que es aviar. Entonces, realmente aquí tenemos un virus totalmente nuevo a cualquiera de estos tres que ya estaban circulando, ¿no? ¿Y por qué decimos que es un virus nuevo? Porque, bueno, si bien ya tiene genes, digamos, conocidos de otro virus, pero esta mezcla puede ser diferente, ¿no? Y también antigénicamente pueden ser diferentes. Entonces eso pues para la población puede tener un gran impacto porque a lo mejor sigue siendo influenza, pero si ya tiene una combinación antigénica diferente, pues es probable que nuestro sistema inmune ya no lo reconozca igual y pues que al final estamos teniendo, si bien una cepa nueva, pero pues que sí está circulando de forma diferente, ¿no? Y que puede tener un diferente efecto en nuestra salud que el que tenían cepas anteriores, ¿sí? Ahora, les decía yo que esto de la evolución en realidad es algo relativamente nuevo, porque por ejemplo, si no mal recuerdo, en 1976 se habla de esta definición de cuasiespecie. Según yo, pues este término ya nosotros lo revisamos previamente, pero bueno, por si no o por si ya se nos olvidó, pues aquí está, ¿no? Este tema de cuasiespecie, pues lo define Esteban Domingo junto, bueno, él es un español, ¿no? Junto con su grupo de trabajo. Y pues bueno, lo que ellos descubren es que realmente cuando nosotros decimos, pues el virus de la inmunodeficiencia humana o el virus del papiloma, el virus de polio, en realidad no estamos hablando de un genoma viral, no es una estructura única, sino que realmente es un promedio de diferentes secuencias individuales. No sé si se entienda esta definición o qué quiere decir esto. No, a mí no me queda muy claro, profesor. A mí tampoco, profesora. Bueno, yo espero que con esta imagen sí les quede más claro. Lo que quiere decir es que en realidad cuando nosotros hablamos del genoma de un virus, no es que simplemente tengamos así una secuencia, bueno, aquí se los puse en palabras como para que sea fácil visualizarlo, ¿no? No es que simplemente tengamos así una serie de secuencias que nos describen, ¿no? Un virus y las proteínas que va a tener, sino que realmente más bien tenemos una mezcla de virus, ¿no? Y entonces cuando nosotros nos infectamos con un virus, en realidad no nos estamos infectando nada más con un virus que tiene un genoma. O sea, sí, cada partícula viral obviamente tiene un genoma, pero al final nosotros nos estamos infectando con un conjunto de partículas virales. Y ese conjunto de partículas virales, cada una puede tener un genoma diferente. Y entonces lo que nosotros estaríamos viendo, si nosotros nos pusiéramos a secuenciar todos esos genomas que en algún momento dado nos están infectando del virus de influenza, por ejemplo, o del SARS-CoV-2 o de polio o del virus de rotavirus, ¿no? Cuando hablamos de diarrea. En realidad lo que tendríamos sería esto, una serie de secuencias, ¿no? Una serie de virus que están estrechamente relacionados entre sí. Pero pues que realmente no solamente es un genoma. Entonces de repente esto nos hace pensar que cuando nosotros nos vamos así al NCBI, ¿no? Como ahorita que decían de esto de las clases de bioinformática, ¿no? Ustedes, bueno, aquí ya todos llevaron bioinformática o es mejor dicho, ¿están llevando? ¿O hay alguien que no? Yo no. soy. Maestra, yo no. Mi plan no lo llevo. No. Bueno.
Entonces tenemos acá una mezcla, ¿no? Bueno, entonces, pues bueno, espero que los que no hayan llevado, bueno, lo abrimos aquí rápidamente, una página. Pues nosotros, ustedes ya saben que en el NCBI, pues podemos revisar diferente información, ¿no? Ay, qué bueno, miren, me salió ya que estaba acá. Pues de referencias bibliográficas y todo esto, ¿no? Pero también tenemos bases de datos, por ejemplo, de genomas, ¿no? Y aquí, bueno, yo había revisado recientemente, por ejemplo, el genoma del virus dengue. Y ustedes pueden ver aquí, ¿no? Pues acá está el genoma del virus. Nos da pues toda la información, por ejemplo, de lo que es este genoma, la secuencia de la poliproteína. Recuerden que aquí nada más se genera una sola proteína que después se va a cortar en varias proteínas pequeñas. Entonces nos está dando aquí la secuencia del genoma. Después nos está indicando, ¿no? Aquí cada una de las proteínas. Y pues bueno, al final nos da toda la secuencia de nucleótidos, ¿no? Desde el 1 hasta el 10.700 y algo, ¿no? Que es el número de nucleótidos que tiene esta cepa. Entonces, si nosotros de repente vemos esto, pues tú pensarías que todos los virus dengue 2 pues tienen esa secuencia. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque además te la ponen así como que, ay, pues es la secuencia de referencia. Si nos vamos acá arriba, aquí, por ejemplo, te ponen, ¿no? ¿Qué es la secuencia de referencia? Entonces, de repente, esto nos da la idea de que todos los virus dengue tienen este genoma y que todos los virus dengue, por lo menos dengue 2, cuando su proteína se produzca va a tener todos estos aminoácidos. Y la verdad es que no es cierto, ¿no? Es muy probable que muchos de los virus dengue que nosotros estamos encontrando en la naturaleza, pues tengan variaciones de esto, ¿no? Que a lo mejor aquí específicamente, ay, ¿cómo lo hago grande? Ay, no me acuerdo cómo se hace grande esto, pero bueno. Por ejemplo aquí, ¿no? Que dice, bueno, esta partecita, ¿no? Es muy probable que a lo mejor nosotros de repente nos encontremos un virus dengue que en lugar de tener aquí DFNEM, tenga DNNEM, ¿no? O DBNEM, o no sé, así diferentes variaciones, ¿no? Entonces, pues de repente, sí, o sea, yo no digo que esté mal, obviamente, que tengamos este tipo de secuencias, pero de repente sí no hay que perder esa idea, ¿no? Que realmente cuando nosotros hablamos de virus, no estamos hablando de un virus en específico, no estamos hablando de una secuencia, sino que estamos hablando de poblaciones de secuencias estrechamente relacionadas. O sea que sí van a tener una secuencia muy parecida a lo que estamos viendo aquí, ¿no? Pero que a partir de aquí pues puede haber variaciones y tampoco es que sea el primer genoma que hubo y de ahí todos los demás mutaron y cosas así, ¿no? Tampoco es la idea esta. Más bien simplemente fue el primero que se secuenció y ahora nos sirve de referencia, por eso es secuencia de referencia, pues para estudiar otros, ¿no? Muchas veces también estas secuencias de referencia, pues más bien se obtienen a partir de cepas que ya están perfectamente caracterizadas. Y entonces ya sabes, si te vas acá arriba, que se trata de este virus exactamente, ¿no? Creo que acá no dice qué cepa es, ni el aislado. Muchas veces sí te ponen ahí. Pero bueno, por ejemplo, el hecho de que te pongan aquí cuál es la referencia y los autores, o sea, tú te puedes ir a ese artículo y ver exactamente, ¿no? De dónde aislaron este virus y cosas así. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí se está entendiendo por qué les estoy mostrando esto? Sí. Y entonces, pues de hecho, pues por eso en el material que les envié, pues bueno, no les envié así como que
las secuencias, ¿no? Digamos, con aminoácidos reales, ni mucho menos, sino traté de hacer como especie de juego de palabras, ¿no? Para que ustedes, lo pudieran como visualizar rápidamente, ¿no? Entonces, pues esto, o sea, como que la hoja que les mandé, hagan de cuenta que está representando justo una cuasi especie. Y de hecho también por eso no le cambié así, le quise poner en todas genoma silvestre, porque muchas veces también pensamos que, como les decía hace rato, que estas secuencias, ¿no? Que están, por ejemplo, en PubMed y todo, son como, a partir de ahí los virus empiezan a mutar y como que todos los demás son los mutantes y esta secuencia de referencia es la silvestre, ¿no? No, o sea, pues simplemente todos los virus son, pues, silvestres, ¿no? Simplemente son variantes de esto. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí se está entendiendo esta idea de las cuasi especies? Sí, profesor. Ujú. Y entonces, pues esto tiene implicaciones muy importantes en la evolución, porque de hecho, como yo les decía hace ratito, cuando nosotros nos infectamos, o sea, al inicio de la infección, cuando ustedes respiran ahí una buena cantidad de SARS-CoV-2 porque alguien nos tosió enfrente, ¿no? Ahí en realidad lo que estamos recibiendo es una población viral, no solamente es que todos los virus que justo aspiramos en ese momento sean igualitos, ¿no? Vamos a tener toda una variación. Y entonces, pues de entrada, si nosotros ya partimos de virus, de una población de virus, pues de ahí ya vamos a tener diferentes cuestiones, ¿no? Esta población de virus, al estarnos infectando, pues también nos va a producir poblaciones diferentes. Y entonces también incluso dentro de nosotros esas poblaciones, como decíamos hace ratito, se van a ir seleccionando por cuestión de, pues, de la respuesta inmune. Incluso del hecho de que puedan o no infectar ciertas células, eso también va a ser una selección. Y entonces nosotros entramos o nosotros nos infectamos por una población A. Nosotros dentro de nuestro organismo se empieza a diversificar esa población y entonces ya tenemos una población B. Y pues muchas veces, como les decía, dentro de nosotros esta población B se está seleccionando, pues entonces ahora ya vamos a tener o vamos a estar expeliendo, vamos a estar acá sacando una población C que ya fue además previamente seleccionada dentro de nosotros, y eso también tiene impacto en un huésped nuevo. Si yo a mi lado tengo a mi esposo, a mis hijos, ¿no? Y entonces después de que yo me infecté con una cierta población, ahora estoy tosiendo, estornudando, hablando con ellos, pues ahora yo les voy a producir, no, yo les voy a pasar no la población con la que yo me infecté, sino una nueva población que ya fue seleccionada dentro de mi organismo, ¿sí se entiende? Y entonces a lo mejor también por eso de repente podemos tener esas variaciones y a veces no les ha pasado que de repente llega el papá que, bueno, esto sucede no solamente con los virus, ¿no? Pero pues se ve más rápido con los virus porque estos son los que varían más pronto que otras especies. Pero ¿no les ha pasado que de repente llega el papá así como que medio moqueando y sí, tiene gripita, pero pues igual al otro día se va a trabajar y está bien, ¿no? Y a los 2, 3 días se enferma la mamá y los hijos y a lo mejor a la mamá y a los hijos les va re mal, ¿no? Y entonces el papá, ay, pero pues si era una gripita así X, pues sí era, pero a lo mejor ya las poblaciones que tú nos seleccionaste, que nos contagiaste, ya estaban así bien fuertotas, ¿no? Y entonces ahora ya nosotros estamos desarrollando una enfermedad más grave, o a lo mejor al revés, ¿no? Al papá le fue re mal y a la mamá y a los hijos, pues ya no les va tan mal, ¿no? Porque a lo mejor pues ya el virus que traía el papá o que estuvo sacando, pues ya no era tan acá, ¿no? ¿Sí se entiende? Obviamente ya decíamos, ¿no? No solamente depende del virus, también depende del sistema inmune de cada quien y de un montón de cosas, pero bueno, ahorita como para centrarlo un poquito más en la cepa, digamos, en el virus, ¿no? Y cómo es que este efecto de las cuasi especies, pues en realidad está funcionando todo el tiempo, ¿no? Y se puede incluso ver, ¿no? En una cierta población o incluso en un grupo pequeño de individuos. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí.
Vamos a ver si esto se entiende, como les decía yo, que con el material que les puse. Ay, au, au, au. Vamos a ver. Déjenme poner acá mi cosa un poquito más grande. Ay, ¿dónde quedaron todas mis tiritas de virus? Acá están. Y entonces, bueno, esto es lo que yo a ustedes les di. Entonces, si imprimieron su material, o si, como les decía yo, en el último de los casos, si no tenían, dónde imprimir, porque luego nos pasa, ¿no? Que no tenemos dónde imprimir, pues a lo mejor que ustedes hicieran ustedes mismos sus tiritas, porque como decíamos, ¿no? Ahorita los vamos a ocupar. Yo espero que con esto quede un poquito más claro esto que decíamos de las cuasiespecies, pero no solo eso, ¿no? Sino ahorita algunas cuestiones importantes que vamos a revisar. Entonces, pues bueno, de nuevo, ¿no? Aquí está. Supongan entonces que todos estos son genomas de un virus que nos infectó, ¿no? Todos estos son genomas de un virus que nos infectó. ¿Cuál creen ustedes que podría ser la primera forma en que se van a seleccionar estos genomas? ¿O será que todos estos genomas van a ser capaces de, pues, de infectar al individuo? No sé si me explico. No. No. Aquí, pues bueno, yo les puse el ejemplo de un virus envuelto, ¿no? Porque les está diciendo ahí si ustedes vamos a tomar uno para que esté así como más cerca. Este virus, por ejemplo, codifica, bueno, tiene una región acá no traducida que dice genoma silvestre, después codifica para una cápside, después codifica para una envoltura, para un factor de virulencia, no sé, el que quieran. Puede ser un factor de la polimerasa también, por ejemplo, para la polimerasa y pues una región no traducida. Entonces, bueno, estas son partículas virales, aunque están así como en letritas, ¿no? Pero imagínense que son partículas virales. Y entonces lo primero que estas partículas virales van a encontrar es aquí, por ejemplo, una serie de células. ¿Estamos de acuerdo? A lo mejor no todas las células son susceptibles. Ay, ni se ven mis celulitas. Las estoy poniendo en rojo y casi no se ven. Pero bueno, ya con esto sí se ven, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vean que mis habilidades de dibujante no son muy buenas, pero bueno, espero que se entienda la idea. Entonces, esta célula tiene un cierto receptor que a quién me va, o bueno, ¿quién va a ser reconocido? O sea, ¿qué proteína del virus va a reconocer a este receptor? ¿Se refiere a que las proteínas de la cápside, maestro? ¿O cómo? Ajá, pero acuérdense que si este es un virus envuelto, ¿cuáles son las proteínas que principalmente van a interaccionar con la célula, que van a reconocer al receptor? ¿Cuáles serían? Por ejemplo, en el caso de influenza, ¿cuál es la proteína que reconoce a los receptores?
en el caso de dengue. En el caso de influenza sería la hemaglutinina. En el caso de influenza es la hemaglutinina, ¿vale? Exactamente. En el caso de dengue era la proteína E, ¿no? ¿Se acuerdan que estaba así como muy acostadita y que decíamos que incluso parecía que el virus tenía una cápside cuando en realidad era un virus envuelto, ¿no? Entonces, bueno, para este caso, pues más bien sería un virus envuelto. Entonces, lo que vamos a hacer ahí en su material, bueno, yo lo tengo acá pegado, pero pues ustedes sí lo pueden poner así como que en su mesa o sobre su cuaderno. Lo primero que vamos a hacer como para entender un poquito cómo es esto de las mutaciones y estos procesos de selección es quitar todos aquellos genomas o todas aquellas partículas virales que no digan envoltura correctamente. Entonces, por ejemplo, acá dice envoltora, ¿no? Entonces, probablemente no vaya a ser, no pueda reconocer a este. Este sí. Bueno, dice en realidad envoltura, pero vean que es con B grande, entonces te lo quitamos. Este que dice envoltusa. Este que dice envolpura. Envoltura, quién sabe qué carambas. Este dice bien, envoltura, en loltura. Entonces, vean que de entrada de todos los virus que entraron, digamos, al organismo, no todos los virus se van a poder replicar. Ajá. Incluso desde cuestión de que a lo mejor ni siquiera van a ser capaces de reconocer al receptor celular. Uh-huh. Entonces, ahora de todos estos, pues supongan que ya pues empiezan a multiplicar. Y entonces están de acuerdo que podemos tener progenie que principalmente pues tenga estas mutaciones, ¿no? Porque además recuerden que esto es un proceso, o sea, es una serie de cambios, o sea, que ya dice aquí, por ejemplo, Wapside, seguramente a lo mejor su progenie pues también va a decir Wapside, ¿no? Y acá va a decir polimerase, y a lo mejor va a adquirir otras mutaciones más. Uh-huh. Pero entonces de entrada ya seleccionamos estos. Uh-huh. Ahora, ¿qué otra cosa creen ustedes que pudiera ser un factor de selección? Una presión de selección dentro del organismo. ¿El sistema inmune? Sí, exactamente, el sistema inmune. Entonces es posible que el sistema inmune, una vez que ya se produjo la progenie de estos virus, pues entonces ahora el sistema inmune va a hacer su función, ¿no? Y entonces, pues muchas veces lo que también el sistema inmune pues va a hacer es generar, por ejemplo, anticuerpos, ¿no? Contra ciertas proteínas virales. Generalmente también van a ser pues aquellas que estén en la superficie. Pero recuerden que no solamente va a haber anticuerpos contra proteínas de la superficie, también puede haber anticuerpos contra la cápside, anticuerpos que a lo mejor no están eliminando a las partículas virales en sí, pero que si me están al final eliminando a esta célula que está infectada, supongamos esta, pues ya se va a eliminar pues toda esa progenie, ¿no? Entonces también esos anticuerpos pues van a tener relevancia. Y entonces a lo mejor si pensamos ahora en anticuerpos de la cápside, bueno, que van dirigidos contra la cápside, pues a lo mejor eliminamos que dice, aquí más bien, ¿cuáles serían los genomas que se nos irían? Si tenemos anticuerpos contra la cápside, ¿cuáles tiritas quitarían ustedes? O sea, ¿cuáles serían los que no se van a replicar en la siguiente ronda? No sé si me explico. Los que no digan cápside correctamente. Los que no digan cápside serían los que se irían. ¿Serían los que ya no se pueden multiplicar?
No, los que no digan cápside, pero, o sea, cápsida o algo así, o sea, que no digan vaya cápside. O sea, la idea al revés. Ah, ya. O sea, más bien aquí los que vamos a dejar son los que no digan cápside porque no van a ser reconocidos por el anticuerpo, ¿sí? Ajá. Ándale, exactamente. Entonces aquí más bien lo que vamos a hacer es quitar ahora, pues los que digan cápside, ¿no? Porque obviamente esos iban a ser reconocidos por el anticuerpo, que ya decíamos, ¿no? Que los anticuerpos pues reconocen un epítopo incluso específico, ¿no? De una proteína, pero bueno, aquí para no hacernos la vida tan difícil, pues vamos a quitar estos que dicen cápside y vamos a dejar a todos los que dicen alguna otra cosa que no sea cápside, ¿no? Por ejemplo, este dice cárcide, este se queda, este dice guápside, este se queda, este dice cápside, este se va, este dice cápside, este se va, este dice cápsida, esta se queda, cápside, cápsode. ¿Con cuántos se quedaron? Un 5. Con 5 exactamente, ¿no? Igual que yo, porque bueno, es el mismo material que imprimí yo aquí, nada más que bueno, yo le puse imanes para que se pueda pegar en mi pizarrón, ¿no? Y ustedes lo puedan ver. Entonces, de esta manera se van a ir seleccionando pues diferentes mutaciones. Y ahora, ya vieron que pues en realidad teníamos varios, ¿no? De esos varios pues simplemente son 5. Estos 5 ahora, que a lo mejor no fueron neutralizados por anticuerpos, pues van a poder desarrollar su progenie. Y entonces estos 5 pues van a empezar a sacar su progenie. O sea, obviamente al final de estos 5, si cada célula produce 10,000, pues vamos a tener pues de todos modos una buena cantidad de virus, ¿no? Pero entonces creo que aquí también se ve claramente cómo a los virus les sirve esa estrategia también de hacer muchas copias de ellos mismos, porque aunque por otras situaciones, que si el virus no entró, que si tenía mutaciones, que si el virus fue reconocido por el sistema inmune, siempre va a haber algunos por ahí que se van a escapar de todo esto, ¿están de acuerdo? Pues por las variaciones, ¿no? Por las mutaciones que tienen. Entonces yo espero que aquí nos haya quedado con este pequeño ejercicio que espero que ustedes hayan hecho también ahí en su cuaderno por sí mismos. Eh, pues vemos, ¿no? Cómo pueden ser estas presiones de selección. Ahora imagínense que además para este virus hay un antiviral, ¿no? Y entonces esta persona está tomando antivirales. ¿Un antiviral contra qué les gusta? ¿Se refiere como a estructura o a virus? Ajá, sí, 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 o sea que ustedes digan así una estructura. Ok, sería contra la cápside. Contra la cápside. No, otro diferente, para que Otro ya. diferente. Ajá. A ver, déjame pensar. Contra la polimerasa, ¿puede ser? A ver, contra la polimerasa. Entonces, al igual que lo hicimos hace ratito, ¿no? Todos los que estén expresando la polimerasa silvestre, o sea, la polimerasa que dice polimerasa, pues van a ser eliminados porque esos son reconocidos por el antiviral, ¿no? Y entonces nos vamos a quedar solamente con los que digan otra cosa que no sea polimerasa. Entonces, por ejemplo, este dice polimerasa, se va. Este dice colimerasa, este se queda. Este dice polimerasa, se queda. Este dice polimerasa, también se va. Y este dice polimerasa, pues ya se fue, ¿no? Entonces, en realidad ya seleccionamos solamente 2 virus. ¿Ya se fijaron? Sí. Entonces, así es como va funcionando la selección natural y cómo es que se va dando la evolución. Entonces, en realidad, no solamente es que los virus varíen porque sí, o varíen para mejorar, ¿no? Más bien aquí la mejora dependió de cuál fue nuestra presión de selección. Podríamos hacerlo diferente y entonces primero elegir todos los que mutaron en la cápside, luego en la envoltura y luego, por ejemplo, en la polimerasa, y a lo mejor podríamos tener una población diferente con las mismas mutaciones.
A ver, vamos a hacer ese ejercicio, ya que tienen ahí sus papelitos. Y creo que ya nos llevamos un buen rato con esto, pero creo que esto nos puede ayudar para entender pues estas cuestiones de las presiones de selección y me gustaría que quede muy claro que también las mutaciones no necesariamente son buenas o son malas, ¿no? Van a ser buenas o van a ser malas, pues dependiendo justo como lo estamos haciendo aquí ahorita, ¿no? Dependiendo pues de la presión de selección. Y entonces vamos a hacerlo diferente, a ver si nos sale algo parecido o nos sale lo mismo. A ver, ahora entonces vamos a seleccionar. Primero vamos a quitar. Bueno, vamos a ver si ahorita, si supongamos que ahora lo que queremos hacer es que el virus entre pues con la proteína de la cápside, ¿no? Entonces ahora vamos a quitar todos los que no digan cápside. Porque ahora recuerden, va a ser la cápside la que va a reconocer al receptor. Entonces necesitamos todos los genomas que digan cápside correctamente. Entonces vamos a quitar los que no digan cápside. Por ejemplo, este que decía cárcide, guápside, cápsode. Este que dice cápside pero con C, que aunque se parece no es lo mismo. Este que dice cápsida. Cápside, 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 cápside. ¿Sí? Ahora vamos a meter un anticuerpo que reconozca que les gusta. Vamos a meter un anticuerpo que reconozca la envoltura. Entonces ahora vamos a quitar todos los que digan envoltura correctamente. A ver, háganlo y me dicen cuánto les queda. ¿Cuántas tiritas les queda? Vamos a quitar todos los que digan envoltura correctamente. Creo que son 5, maestra. La verdad lo estoy haciendo con el teléfono, así que no los Ya. imprimí. Pero creo que son 5. Bueno, a mí me salieron un poquito más. ¿Cuántos le salieron otros? Un segundo, ya casi acabo. Tampoco. Ay, es que son un buen de papelitos. Ajá, sí. De hecho, creo que a mí me faltó imprimir 2. Ya casi, ya no me faltan 2. Un segundo. Me quedaron, profesora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ¿no? Ahora, entonces, ¿ahora qué les gusta? Vamos a meterle un antiviral que funcione contra la parte que dice genoma silvestre. Entonces, ahora vamos a dejar todos los que no digan genoma silvestre. Álvame, aquí nos echamos a todos. ¿No? ¿Cómo era? Perdón. Vamos a dejar a todos los que no digan genoma silvestre. Ya. Sí, 3, profesora. 3, ¿no? Entonces vamos a ver que en realidad aquí la cuestión, como decíamos en un inicio, no es que, pues esta mutación que era una Z en lugar de una O, pues sea benéfica, ¿no? O sea desfavorable. A lo mejor simplemente es una mutación que en algún momento dado no le producía ningún beneficio, ningún perjuicio a nuestro virus, pero una vez que nosotros metimos una presión de selección, que en este caso fue, por ejemplo, un antiviral,
ahora resultó que pues esta mutación fue benéfica, ¿no? Para mi virus. Y entonces pues ahí vamos a ver cómo incluso pues dependiendo de la presión de selección, pues vamos a tener esa variación. Y entonces eso creo que también nos puede explicar o nos puede ayudar más bien a entender todas estas cuestiones, por ejemplo, que ahora vemos mucho, que son incluso noticia, ¿no? Con el SARS-CoV-2, que si la variante Delta, que si te da mayor transmisión, que si te da más virulencia, ¿no? Entonces, de nuevo, no es que el virus esté planeando qué mutación poner para que sea más virulento o para que sea más fácil de transmitir o cosas así, sino que más bien pues está variando al azar y pues obviamente la presión de selección pues es lo que va a hacer que se seleccionen estas variantes que son más aptas. Y entonces, pues obviamente vamos a seleccionar preferentemente las variantes que sean más fáciles de transmitir. Creo que eso es muy lógico, ¿no? Que cuando en realidad pues tenemos una buena población susceptible, pues lo que más le va a beneficiar al virus pues es hacer una variación que le ayude a transmitirse fácilmente. Ya que si es más virulenta o no, bueno, eso ya no necesariamente puede ser una ventaja o una desventaja para el virus. ¿Hasta acá vamos bien? Ahora me gustaría mostrarles esta parte de la diapositiva, bueno, esta diapositiva, porque también una cuestión aquí muy importante es que gracias a la selección natural, podemos seleccionar dos cosas. Podemos seleccionar a los individuos que son más fit. ¿Qué quiere decir a los individuos que son más fit? O sea, justo estos individuos, ay, no tengo conectada mi compu. Justo estos que decíamos, pues es que esta mutación que dice bueno, esta que dice aquí medio raro, ¿no? Genoms silvestres, o que dice genomo silvestre, este es el más fit, o sea, el que le permitió escapar de una presión de selección. Entonces, pues obviamente cuando nosotros metemos, por ejemplo, un antiviral, pues van a escapar aquellos virus, ¿no? Que no sean susceptibles al antiviral. Pero también tenemos otra cuestión que es esto, la supervivencia de los sobrevivientes. Y esto quiere decir que también la selección natural va a seleccionar mutaciones relacionadas que realmente no fueron seleccionadas. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, por ejemplo, nosotros estas 3 tiritas que tuvimos aquí al final, pues las seleccionamos viendo esta parte, ¿están de acuerdo? Nada más es lo de genomas, ¿no? Y eliminamos a todos los que sí eran reconocidos por nuestro antiviral que reconocía genomas silvestres. Pero están de acuerdo que, por ejemplo, acá tengo otra mutación, ¿no? Acá, ay, se me va. Acá donde dice envolpura. Esta mutación no se seleccionó precisamente por mi presión de selección. Sin embargo, pues quedó en este sobreviviente y entonces ahora la progenie, en lugar de tener envoltura, va a tener envolpura. Y esta progenie de este virus en particular, pues ya no va a decir tampoco envoltura, sino va a decir que dice aquí envoltusa. Aquí, por ejemplo, pues va a decir envoltora. ¿Eso qué implicaciones genéticas qué implicaciones puede tener? Pues muchas, ¿no? Si recordamos o de nuevo ponemos este ejemplo que decíamos, que la proteína de envoltura es justo la que nos va a reconocer a un receptor celular. Pues ahora imagínense que pues además no estamos solos en el planeta Tierra, hay otras especies y entonces pues a lo mejor está incluso que dice envoltora, a lo mejor incluso ya no sea tan reconocida por el receptor celular que era normalmente reconocida, que era por ejemplo humanos. A lo mejor ahora ya puede ser reconocida por aves o ya puede ser reconocida por cerdos, ¿no? Como es el caso de la influenza, ¿se acuerdan? Que había hemaglutininas que reconocían preferentemente a las aves y hemaglutininas que reconocían preferentemente a los humanos, pero llegaban en el cerdo y se podían mezclar.
Entonces, este tipo de cosas pues pueden suceder y lo vimos aquí con un ejemplito así muy, pues cómo decir, muy simplista, pero que a lo mejor nos puede ir explicando, nos puede ir ayudando a entender, ¿no? Cómo es esto de la selección y cómo es que incluso por otra presión de selección pudiéramos llegar a tener cambios, ¿no? En una cierta proteína que incluso no estábamos seleccionando, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues también hay otra cosa que se llama cuellos de botella. Ay, ¿dónde dejé mis tiritas? Acá están. Uh-huh. Estos cuellos de botella en evolución, pues simplemente se refieren a que por alguna razón toda esta población que está aquí, en esta botella, va a ser seleccionada en una botella diferente y simplemente pues los poquitos que sean aquí seleccionados pues son los que se van a multiplicar. Esto no es lo mismo a lo que ahorita les mostraba de la presión de selección. ¿Por qué no es lo mismo? Pues porque, bueno, es posible que, por ejemplo, como yo les decía hace rato, en virus que son transmitidos por secreciones, que son transmitidos, por ejemplo, por estas gotas de saliva, pues en realidad a veces también no necesariamente nos vamos a infectar con este individuo que era el más fit o con esta, bueno, con esta progenie viral que era la más fit, ¿no? La que era más adecuada para infectarnos a nosotros, ¿no? A lo mejor nos vamos a infectar pues justamente nada más por la gotita de saliva que nos cayó. Y entonces muchas veces eso también juega un papel en la selección, porque aquí, bueno, no vamos a seleccionar estos genomas con base en pues en lo que dicen, sino a lo mejor vamos a seleccionarlos de acuerdo a cómo nos los encontramos. ¿Qué quiere decir eso de cómo nos los encontramos? Pues a lo mejor todos estos genomas fueron liberados en un estornudo por una persona, pero se dispersaron en varias gotitas. Estos cayeron en una gotita, estos cayeron en otra gotita y estos cayeron en otra gotita. Si yo al final respiro o me infecto con esta gotita del medio, pues todos estos genomas, aunque sí eran muy buenos, muy fit, muy con las mutaciones más padriuris, pero en realidad con los que yo voy a empezar son con estos, ¿no? Con estos que yo me encontré en esta gotita que yo respiré. Y entonces, pues ahí es donde voy a tener incluso esa como selección, ¿no? De genomas. Entonces, esto puede pasar en la realidad y también es una forma pues de ir modulando esta evolución de los virus. Entonces ya estamos viendo que esto de la evolución viral no es pues tan sencillito, ¿no? Que no solamente es un conjunto de mutaciones que van apareciendo de forma, pues a lo mejor continua y al azar, sino que realmente juegan un papel importante, pues varios factores, ¿no? Sí, hasta acá vamos bien. Bueno, pues vamos a hablar del origen de los virus. Y entonces ahorita me gustaría que nos tomáramos unos 3 minutos. No les voy a dar tanto porque ya, en realidad ya me extendí mucho en esto de la evolución. Unos 3 minutitos para que así cada quien piense, bueno, ¿y de dónde vienen los virus? ¿De dónde salió el primerititito virus, no? A lo mejor les ayuda esto que siempre preguntamos, ¿no? ¿De qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Aquí, ¿qué habrá sido primero? ¿El virus o la célula? Entonces, bueno, vamos a tomarnos unos 3 minutitos, porque sí me gustaría que ustedes me comentaran sus ideas sobre el origen de los virus. Y yo me baso en el aspecto en el que, bueno, la célula tiene diferentes tipos de mecanismos muchísimo más complejos a comparación de un virus. O sea, considero que ha pasado por más cambios
o ha evolucionado de manera pues más importante quizá que un virus. No digo que los virus no han evolucionado, porque sí, claramente son entes muy complejos, pero menos que una célula. Bueno, a comparación también con respecto a organelos y todo eso, también siento que pues no son tan complejos, pero pues es mi opinión. También bueno, yo apoyo lo que dice Cassandra porque pues los virus necesitan otro tipo de células, ¿no? Para poder replicarse. Entonces, no tendría mucho sentido que existieran antes de que existiera como tal una célula. ¿Alguien más? O a lo mejor sí podría haber existido, pero no para infectarnos a nosotros o a cualquier otro animal. Eso también podría ser una teoría, porque hay que recordar que pues, nosotros no conocemos tampoco pues, la diversidad de microorganismos que existe en todo el mundo y que no hemos descubierto todavía. Esa también podría ser una opción. Bueno, ahí también tiene razón. Ah, profesora, yo tengo una duda que, bueno, me surgió desde que llevé microbiología porque un profesor en una ocasión dijo que había virus pero tan pequeños que hasta podían infectar otros virus. Entonces, eso, bueno, apenas me acordé, entonces ya nunca lo busqué, pero si eso es cierto, entonces tendría sentido, como dijo Julieta. ¿Sí, alguien más? Antes de decir alguna otra cosa. Que se está poniendo buena la discusión. Pues yo diría que primero el virus, dada su simple estructura, pues yo opino que fue el primero que existió, pero no sé. No sé, ¿alguien más quiere comentar algo? Yo, profesora, Ajá, a ver, Luis. pues también siento que los virus, dada igual su simplicidad y aparte también hay evidencias que la polimerasa de las mitocondrias son del T7 un bacteriófago, ¿no? Mm, Son las que, bueno, sí es la que creo que se ha descubierto que es creo que sí es la polimerasa que fue del T7 que se supone como la endosimbiosis, que según en la mitocondria, si no, no podemos respirar y es gracias a un virus. Sí, no sé si alguien más quiere comentar algo. Primero, bueno, decir esto de los virus, efectivamente hay virus que infectan virus, aunque bueno, son más un poquito como del estilo de este virus, ¿se acuerdan cuando hablábamos de hepatitis D? Que más bien necesitaba otro virus, ¿no? Entonces son un poquito estos virus satélites que pueden, digamos, como decirse que son virus de virus, ¿no? No necesariamente que sean virus que multipliquen a otros virus más pequeños. Aunque bueno, también está la cuestión esta de los virus gigantes, que pudiera ser, como ellos ya tienen algunas maquinarias para producir pues sus propias proteínas, ¿no? Entonces a lo mejor este tipo de virus sí pudieran llegar a sostener la replicación de otros entes más pequeños dentro de sí mismos, pero bueno, de entrada es un proceso un poquito difícil. Pero por ejemplo, estos que son virus satélites, pues sí podrían decirse que son un poquito como virus de virus, en el sentido de que si no está el virus ayudador, ¿se acuerdan de hepatitis D? Pues no podía simplemente llevarse la multiplicación del virus de hepatitis delta, si no estaba el B. Entonces, pues por ahí va la cosa, pero definitivamente, pues sí, los virus son como más complejos, ¿no? Por ahí mencionaban algo que me pareció muy interesante de mencionar y que creo que tienen toda la razón. O sea, por definición, un virus es un parásito obligado. Uh-huh. Esa es la definición que nosotros manejamos de virus, no solamente decir desde el primer día de este curso, ¿no? Sino incluso como dice Lore, o sea, desde que llevaban microbiología, esa es la definición que ustedes tienen de virus, ¿no?
Y bueno, no digo ustedes solamente, en general, pues la comunidad científica, ¿no? Entonces también como incluso, pues basándonos en esa definición, pues de entrada podríamos decir, bueno, es que no podían haber existido los virus sin las células. Pero pues por ahí tienen razón también, por ejemplo, lo que decía Luis, que hay bacteriófagos que de repente dejaron sus genomas en las células y pues que ahora esas células pues han tenido una cierta evolución gracias a esos virus, ¿no? Entonces, pues bueno, en realidad, pues creo que también una cuestión que no debemos de olvidar es que los virus también son muy variados. Si de entrada los virus son tan variados, o sea, son los únicos organismos, lo voy a decir así, que, por ejemplo, para empezar, su genoma no solamente es de DNA, puede ser de RNA, puede ser de DNA, y luego además recuerden que tenemos todas estas variaciones, ¿no? Que si son de una cadena, de doble cadena, que si de polaridad negativa, positiva, bueno, una infinidad de cosas, ¿no? Entonces, también de repente, como decir que hay un solo origen para todos los virus, pues podría ser arriesgado, ¿no? Entonces, definitivamente, justo así como ustedes lo pensaron ahorita en 3 minutos, pues así lo han pensado muchos investigadores y en realidad se han propuesto varias teorías. Aquí cabe destacar que pues obviamente hay muchas cosas que definitivamente no se pueden demostrar, ¿no? Pues porque obviamente no puedes saber a ciencia cierta las condiciones que había en el pasado, pero sí puede haber varias posibilidades. Y entonces pues les quiero mostrar, déjenme ponerles la presentación, pues de cuáles pueden ser esas posibilidades, ¿no? ¿Sí se ve bien así cuando les pongo la presentación o no? O depende también de dónde lo vean. No sé. Sí se ve bien. Bueno, pues aquí una cuestión importante es que puede haber, bueno, hay varias teorías, ¿no? Una es la teoría precelular, que justamente nos dice que los virus surgieron antes que las células. Y a lo mejor en este sentido, y de nuevo regresando a esta parte que yo les decía, ¿no? Si decimos que los virus como tal son parásitos intracelulares obligados, pues bueno, allí a lo mejor más bien estaríamos hablando de ancestros de los virus, ¿no? Pero bueno, una cuestión que sí ya se conoce y que se cree que es lo más probable que surgiera primero, es que primero era el mundo de RNA. ¿Sí se acuerdan de esa teoría? ¿Sí la han escuchado? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se formó esta sopa primigenia, de la que ustedes seguramente han escuchado hablar desde que iban en la secundaria, ¿no? Propuesta por Oparin y Haldane. En esta sopa primigenia, pues obviamente se empiezan a juntar un montón de elementos que se van uniendo entre sí y van haciendo moléculas cada vez más complejas. Se considera que dentro de esa sopa primigenia, los primeros polímeros que se forman de nucleótidos son justamente los de RNA. Estos polímeros de RNA, pues dadas sus características, recuerden que tanto el RNA como el DNA pues tiene esa complementariedad de bases que puede llegar a ser específica y que entonces pues al tener una cierta cadena, pues tú ya puedes generar una cadena complementaria. Entonces se considera que el RNA pudo haber sido la primer molécula que era capaz de automultiplicarse. O de servir como de molde para ella misma. Y entonces están de acuerdo que esto puede ser así como que la base justamente de la transmisión de la información genética. También se han encontrado recientemente unas moléculas que se llaman ribosimas. ¿Se han escuchado hablar de ellas? ¿No? ¿Cómo, profesora? Ribosimas. Que se han escuchado hablar de las ribosimas. No, creo que no.
Pues fíjense que son RNAs que existen hasta nuestros días, que son RNAs con capacidad catalítica. Ujú. Entonces ya se ha visto que no solamente las proteínas son las únicas que pueden tener esta capacidad catalítica de repente acoplar dos moléculas o cosas así. Entonces, si eso existe en nuestros días, pues no vemos por qué no pudo haber existido en este mundo ancestral de RNA. Entonces, se considera que este mundo ancestral de RNA pudo haber tenido moléculas como son pues los RNAs, obviamente, ¿no? Y RNAs de cadena sencilla, RNAs de doble cadena. Y además, pues recuerden que a la par se fueron generando pues las diferentes proteínas. Entonces se considera que también unas de las primeras proteínas que pudieron haberse visto relacionadas con estos RNAs, pues son las RNAs polimerasas dependientes de RNA. Y entonces, si ustedes ya tienen un RNA y una RNA polimerasa dependiente de RNA, pues en realidad ustedes están teniendo un virus primitivo, ¿no? O un ancestro primitivo de un virus de RNA. ¿Sí estamos de acuerdo? Cuando empieza a diversificarse todas estas proteínas, empiezan también a diversificarse, por ejemplo, los polímeros que se forman de ácidos nucleicos, se considera que hay un salto, ¿no? De estas RNAs polimerasas dependientes de RNA, ahora a RNAs, DNAs polimerasas dependientes de RNAs, que sería lo que ahora conocemos como retrotranscriptasas. Y entonces, pues también una vez que se empiezan a sintetizar sí, a sintetizar de alguna forma estos polímeros de DNA, pues entonces ahora ya tendríamos estos dos tipos de genomas, ¿no? Se puede decir RNAs y DNAs. Aquí es posible que ya, pues al haber también toda una diversificación de proteínas, pues hubiera proteínas que ya se empezaban a asociar a estos genomas. Y como decimos, o sea, no van a ser definitivamente virus porque todavía no tenían que infectar, pero seguramente esa asociación les dio alguna ventaja, ¿no? La ventaja, pues para empezar, pudo haber sido justamente esa de protección. O sea, ya no es lo mismo un RNA que está ahí pues flotando por doquier a un RNA que está cubierto con algunas proteínas, ¿no? Cuando obviamente se empiezan a formar los DNAs y se empiezan a formar ya las primeras células, entonces ahora sí, ya empezamos a ver que estos elementos que originalmente eran como ancestros de virus, porque no podemos decir que eran virus, que a lo mejor pudieron llegar a tener una asociación justo con estas protocélulas, ¿no? Y entonces ahora sí, de alguna forma, empezar ya ahora sí a infectarlas, ¿no? Y entonces justamente a lo mejor aquí tenemos justo estos vestigios que nos decía Luis, justo de estas polimerasas que originalmente estaban así como que sueltas o que a lo mejor estaban nada más encapsuladas por un virus y que ahora ya forman parte incluso también de la célula, ¿no? Esa es otra cuestión muy importante que creo que también es bueno que nosotros tengamos en cuenta, porque prácticamente lo que llevamos del curso no lo hemos pasado diciendo y hablando de lo malos que son los virus para con nosotros y todas las enfermedades que nos causan, desde las más X, como diarreas y catarros, hasta las más, pues feotas, ¿no? Como era rabia, que tenía una mortalidad del 100%, y el virus de inmunodeficiencia humana, y todas estas enfermedades que, pues bueno, pues si no te matan, pero pues te arruinan la vida por lo menos. Entonces, de repente, pues sí perdemos de vista, ¿no? Que incluso los virus también han sido benéficos, no solamente son benéficos en este momento, me refiero con algunas infecciones virales, ¿no? Que decíamos que nos pueden estar protegiendo de otras, sino también lo benéficos que han sido para nuestra evolución. O sea, el hecho de que estos virus entraran a esta protocélula, pudieran interactuar con ella y a lo mejor después salir,
e interactuar con otra protocélula, pues esa era una forma muy fácil, sigue siendo, ¿no? Pero bueno, en esos momentos, imagínense cuando todos estos elementos realmente apenas están en formación, fue una oportunidad bastante buena para intercambiar información. Y entonces justo pudimos haber tenido esas ventajas, ¿no? De que de repente moléculas que solamente estaban en esta partícula naranja, ahora al entrar en esta protocélula, pues ahora ya se van a mezclar, ¿no? Y aquí en esta protocélula ahora vamos a tener un cachito de esta cosa naranja, ¿no? Que es lo que se representa aquí. Y esto va a contribuir a su evolución. De hecho, nosotros, por ahí tengo un videito muy chiquito de los virus que llevamos dentro, se los voy a pasar. Pero bueno, incluso hay genes que, por ejemplo, participan en la formación de la placenta que tienen origen viral. Genes que participan, por ejemplo, en el desarrollo del cerebro, en la sinapsis, que tienen origen viral. Y también incluso algunos genes virales que de repente se están expresando favorecen que el sistema inmune siempre esté como un poquito como en ese estado antiviral que nos defiende de infecciones virales nuevas, ¿no? Entonces, incluso estos virus antiguos que tal vez infectaron, ya no decir a nuestros abuelitos, ¿no? Sino que infectaron aquí desde las protocélulas y desde las células eucariotas más sencillas, pues nos siguen dando beneficios, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues están de acuerdo que hasta acá llevamos en realidad descrita la parte precelular, ¿no? Pensando que los virus se originaron antes que las células y una vez que las células se empiezan a originar, entonces ahora sí ya se vuelven virus, ya entran, las infectan, producen su progenie viral y todo esto, ¿no? Después, pues obviamente conforme estas protocélulas, pues evolucionan y ahora ya tenemos no solamente células eucariotes, ¿no? Sino también células, no solamente células procariotes, sino también células eucariotes con núcleo y con un montón de elementos dentro, pues ahora también se puede tener otro panorama para los virus y ese otro panorama es la teoría después de la célula o postcelular, en donde se dice que puede ser que estas moléculas de alguna manera hayan involucionado para ahora formar virus o que algunos virus de estos, como aquí, ¿no? Son elementos móviles que escapan del genoma para formar nuevos virus. Entonces, en realidad se considera que podemos tener, pues, los dos diferentes panoramas, ¿no? Que se hayan generado virus antes de la célula o ancestros de virus por lo menos, y que se hayan generado virus después de la existencia de las células. Por ahí incluso hay algunos estudiosos de esto del origen de los virus que dicen que incluso puede haber una mezcla de las dos cosas. O sea, no solamente en cuestión así histórica, como se ve en este esquema, ¿no? Sino que haya virus que se hayan formado antes, pero al estar interactuando con las células, después hayan adquirido nuevos, o sea, así como dejaban sus cromosomas, sus genes, también se hubieran llevado, como decíamos aquí, y entonces esto hubiese producido como una mezcla, ¿no? De elementos tanto previos a la célula como posteriores a la célula, lo cual en realidad pues tampoco es tan descabellado, ¿no? Si pensamos pues en todas las posibilidades ya de evolución, ¿no? Y que conforme se van diversificando tanto los virus como las células, pues somos capaces de tener más interacciones entre ellos y pues interacciones muy diversas. Se dice, ¿no? Que por ejemplo, en el caso de los virus de RNA, como decíamos, se considera que históricamente más o menos pasó así, que se formaron primero moléculas de RNA, ¿no? Que se formaron que interactuaron con estas RNAs polimerasas y esto dio lugar, por ejemplo, a unos virus que se llaman levivirus. Y algunos virus ancestrales eucarióticos que después se fueron diversificando. Estos levivirus se cree que evolucionaron en los mitovirus y estos mitovirus se diversificaron en narnavirus y hormiovirus.
que no tenemos virus que infecten a los humanos de estas familias. Pero, por ejemplo, ya de estos ancestrales eucarióticos, pues, por ejemplo, tenemos a los que son picorna, ¿no? De aquí se considera que los primeros que evolucionaron, pues, fueron los picornavirus, que son justo estos chiquitos, ¿se acuerdan? Polio, dengue, etcétera. De aquí también salieron estos que son tombus noda-like y toti-like. De aquí de estos, por ejemplo, estos tombus se diversificaron en los flavi, que son dengue, Zika, fiebre amarilla, hepatitis C, ¿no? Por ejemplo. De acá, pues bueno, por ejemplo, de estos toti-like se derivaron los reo, que son, por ejemplo, los rotavirus. Entonces, pues se considera que esto más o menos es la historia evolutiva de estos virus de RNA. No vamos a entrar en tantos detalles porque ya no nos queda mucho tiempo, pero pues bueno, además creo yo que tampoco es tan importante que nos aprendamos las familias de las cuales derivan, pero sí que tengamos esta idea, ¿no? Que sí pudo haber pasado así, que incluso antes de que existieran las células eucariotas, ¿no? Estos virus podían haber estado pues ya evolucionando y formando. En el caso de los virus de RNA, pues bueno, se cree que pudieron haber sido derivados básicamente después de la célula, de fragmentos de la célula, por ejemplo, de estos plásmidos. Y pues bueno, a partir de esos plásmidos, pues podemos encontrar aquellos que incluso se pudieron haber relacionado con virus de RNA, haber en algún momento dado mezclados sus genomas, y de ahí a lo mejor derivaron estos virus de DNA de polaridad, de polaridad positiva, sí, pero de una sola cadena, y pues por otro lado, los de doble cadena, ¿no? Entonces, pues pues bueno, estos podrían tener una historia evolutiva diferente. Bueno, hasta acá vamos bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ya no acabé la parte de virus emergentes. ¿No? ¿Sí se entendió? Esta parte. Sí, profesor. Y pues bueno, como les decía, ¿no? Pues espero que esto nos haya ayudado, pues de repente para entender un poquito, pues cómo es que pueden estar todavía hasta la fecha surgiendo estos virus nuevos, ¿no? Y todo esto del papel de la variación, de la selección natural y demás, ¿no? Bueno, pues entonces si no hay dudas, si no hay comentarios, si no hay cuestiones, pues con esto terminaríamos la clase de hoy.